la más cordial bienvenida al recinto de la cultura de la Municipalidad Provincial de Chincha, en este caso el auditorio de la Biblioteca, el Museo y la Biblioteca Municipal de Chincha. En esta oportunidad y en el marco del Festival Verano Negro, vamos a presentar la siguiente actividad, que titula Aportes de los afrodescendientes en la historia de Chincha. Un tema además importantísimo que tendrá como expositores a dos aclamados y reconocidos investigadores de nuestra ciudad, como son el maestro Rolando Pachas Castilla y el maestro Carlos Pachas Leva. Ambos, desde su experiencia, sapiencia, conocimiento y sus investigaciones nos darán a conocer acerca de estos aportes de los afrodescendientes en la historia de Chincha. Vamos a iniciar la primera ponencia, titula La esclavitud en el Perú y Chincha, a cargo del historiador Rolando Pachas Castilla, quien es licenciado en Historia con maestría en Historia Económica. Fue director de la Escuela Académico Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre algunas obras publicadas se encuentran Luchas campesinas en el Perú, 1881-1900, Economía y Sociedad en el Valle de Chincha, 1860-1918, Impacto de la Guerra del Pacífico en las haciendas de Ica, Chincha, Pisco y Cañete, Movimientos sociales en el Perú, 1851-1880, Síntesis histórica del distrito de Coronuevo, Chincha, Formación y consolidación de la hacienda en el Perú, el caso de la hacienda San Antonio de Larán, entre otros. Ha sido reconocido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, la ANEA Región Ica, Municipalidad Provincial de Chincha, entre otras instituciones. Vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor, al maestro Rolando Pachas Castilla. Gracias, profesor Víctor, por sus palabras. También de mismo modo al profesor Carlos Pacha, quien me hizo la invitación para estar esta noche hablando o alcanzando algunas ideas sobre la historia de la esclavitud. Tema poco difundido, poco extensivo, sobre todo para el conocimiento de los profesores, de los alumnos, etc. Y qué bien que a través de Carlos Pacha no esté dentro del marco, este tema esté dentro del marco del Verano Negro de Chincha. También al municipio que no ha aceptado que se haga este homenaje, esta charla, este conversatorio, ¿no?, sobre la historia de la esclavitud, sobre todo en Chincha. Bueno, la historia, ustedes saben, la historia peruana, y con mayor razón la historia regional, provincial, distrital, poco se conoce. Hay pocas investigaciones realmente. Lo poco que conocemos de la historia de Chincha, por ejemplo, no data de la segunda mitad del siglo XX, no la llamamos monografía de nuestro maestro Luis Pacha, Clorinda Pacha, los ortólogos, etc., ¿no?, que han hecho más o menos estudios abordando casi todos los aspectos de la historia económica, la historia social, la historia política, la historia ideológica. Y aún así, pues, de ahí, de los años 80, 90, casi mayormente no conocemos otros aportes así a profundidad o minuciosidad. Conocemos a grandes rasgos, que no son generalidades, ¿no? Y se necesita, pues, una generación joven, ¿no?, para que trate de investigar, de introducirse en el campo del quehacer histórico, porque si no, de aquí a unas décadas, la historia va a quedar en Chincha como, digamos, estancada, ¿no? Allí se va a quedar, solamente se va a conocer pues, lo que ya nosotros conocemos, y que a veces mandamos a los alumnos como
profesores que investiguen sobre estos temas. ¿Qué hace el alumno? El alumno no puede hacer mucho, solamente revisar en la biblioteca las monografías existentes. O sea, es una repetición, no hay ningún avance, no hay ningún aporte. Y la historia como ciencia siempre, como toda ciencia, no es dinámica, siempre va más allá, va a la profundidad, va conociendo nuevos temas, nuevos aspectos de los distintos periodos históricos, o nuevas metodologías, o nuevos procedimientos de investigación. Se necesita investigación, y la investigación fundamentalmente se hace en los archivos municipales, los archivos religiosos, los archivos generales de la nación, etc. En cada pueblo, en cada distrito hay archivos. ¿Quién revisa el archivo de aquí, del Templo de Santo Domingo? Para ver la tasa de natalidad, para ver el grado de religiosidad, cuántos cristianos hay, cuántos se bautizan, etc. Uno habla que Chincha es religioso, no, habría que probarlo, habría que revisar. Pero hablamos así a la ligera, mucha generalidad. Pues bien, la historia es muy amplia. La historia peruana, la historia chinchana es muy amplia. Y he tratado de resumir, ¿no?, en algunas ideas, ¿no?, para tratar de que entiendan un poco, porque de repente hay cosas que desconocen. ¿No? Comienzo hablando o tocando el tema del interés de los estudios de estas minorías étnicas. Hay muchas minorías étnicas, hay más de 50 minorías étnicas aquí en el Perú, ¿no? Las comunidades nativas, ¿no?, amazónicas, ¿no?, los chinos, ¿no?, los japoneses, los italianos, etcétera, ¿no?, y los afros, por supuesto. Entonces, ¿cuándo comienzan los investigadores, los estudiosos, llámase antropólogos, sociólogos, ¿no?, arqueólogos, historiadores, economistas, etcétera, educadores? ¿Cuándo comienza el interés por saber la historia de estas minorías étnicas? Por lo menos lo que conozco es que antes del siglo XIX, o sea, estoy hablando de fines del siglo XVIII, antes del siglo XIX, los intelectuales de la época, los intelectuales ligados a una clase social, ligada al poder económico, social y político, no le interesaba la historia de las minorías étnicas, no le interesaba la historia de la masa, de los productores, no le interesaba. Le interesaba es hacer la historia de las grandes personalidades, los grandes hombres, como si ellos hicieran la historia. Entonces lo que se trataba de, digamos, es de ocultar, silenciar los sectores sociales que realmente sostenían al Estado, lo que producían en el campo, sobre todo en los distintos espacios económicos, en la minería, en la agricultura, en el holográfico, las industrias, etc. Entonces, ese aspecto no se tocaba. ¿No? Los positivistas de mediados del siglo XIX, como Javier Prado, como José Deutro, ¿no?, explicaban esta parte de las minorías étnicas, pero de una manera sarcástica. Lo veían ellos como una plaga social, ¿no?, a mencionar a los indígenas, a mencionar a los afros, a los chinos, etc. ¿No? Y ellos decían que fueron improductivos, estos sectores fueron improductivos. Y hoy día se sabe a través de las investigaciones que las distintas minorías étnicas realmente sostuvieron al Estado. ¿No? Los esclavos fueron los que regaron, ¿no?, con el sudor de su frente y fecundaron la tierra, pero los positivistas decían que no, que fueron improductivos, más bien una plaga social que iba a llegar en algún momento a enfermar a la sociedad mediante el mestizaje, ¿no?, y se iba a generar, o íbamos a obtener una sociedad, digamos, no ligadas al conocimiento. Entonces, estas ideas, paulatinamente ya en el siglo XX, inicio del siglo XX,
¿no? Tenemos a José Carlos Mariátegui. ¿Quién no ha leído a José Carlos Mariátegui en sus estudios? No está prohibido leer, ¿no? Porque dentro de la bibliografía de los textos escolares está ahí un acápite muy pequeño, por cierto, pero del cual nos habla de José Carlos Mariátegui. Y José Carlos Mariátegui, en el segundo ensayo, el primer ensayo es el problema del indio, en el segundo ensayo nos habla del problema de la tierra. Allí tienen un subtítulo, ¿no? Un acápite que habla de la esclavitud, habla de la población indígena. Entonces, él señala que el esclavo fue productivo, ¿no? Gracias a su trabajo es que un terrateniente, un hacendado, sobre todo en el siglo XIX, después de la independencia, un gamonal, ¿no? Mantenía en su casa hacienda, mantenía alrededor de 80, 90, 100 empleados, administradores, capataces, ¿no? Esclavos, ¿qué más? Servidores, indígenas, ¿no? Etcétera, ¿no? Los mantenía, digamos, 100. En Venezuela los estudios demuestran que un hacendado tenía 100 entre empleados y criados y servidores. ¿Cómo se puede mantener 100 criados en una casa hacienda? ¿Con qué? Justamente con la producción o con lo que producía el esclavo. Entonces, pues Mariátegui demuestra que el esclavo fue productivo, no improductivo. Y entonces, a medida que vamos avanzando, ¿no? Habrán otros estudiosos que ya van interesándose en el estudio de estas minorías étnicas. En el caso de los afro, un amigo de la Universidad, David Rodríguez, ¿no? Que fue director de la Biblioteca Central de San Marcos, él pudo revisar, en los archivos de la universidad, pudo revisar la lista de asistencia del profesor Jorge Basadre, de los años 30. Entonces ahí descubrió, usted sabe que cuando en la universidad cada profesor que entraba a clase un día X, ¿no? Apuntaba la clase que iba a desarrollar. Entonces, revisando ese registro de asistencia, él encuentra que ya Basadre comienza a interesarse por el estudio del indígena, por el estudio de los afro y de los chinos. Estoy hablando de los años 30. Entonces, vamos viendo que esa intelectualidad burguesa va quedando atrás, lo que llamamos los historiadores tradicionales, ¿no? Porque van apareciendo nuevos historiadores, nuevos especialistas, ¿no? Que se van interesando en esta temática. Tenemos de los años 60, por ejemplo, ¿no? Un autodidacta, Emilio Choima, uno de los grandes autodidactas de las ciencias sociales, que maneja muy bien, que es muy culto, que conoce todo lo que es arqueología, antropología, sociología, economía, etc. Él, bajo un método de materialismo histórico, materialismo dialéctico, comienza a explicar, ¿no? La historia. Ahí nos habla de Tupac Amaru, nos habla de los chinos, nos habla de los afro, etc. Por eso la universidad le publicó 3 tomos de sus trabajos. Estoy hablando de los años 70. Entonces ya vemos a un autodidacta como Emilio Choi, que comienza a interesarse por la historia de las minorías étnicas, que hasta entonces no tenían historia. Hay sectores sociales que recién están conociendo su historia, porque se está haciendo. ¿Quién hacen los intelectuales que no están ligados al poder económico y al poder social y al poder político? Son estudiosos, son intelectuales de extracción popular, de extracción de las comunidades, del pueblo mismo. Entonces ellos sí les ha interesado hacer la historia. Por eso es que ahora ya conocemos, por lo menos a partir de los 60, 70, 80 y hasta ahorita, ya conocemos la historia de los chinos, la historia de los afro, en gran medida la historia de los indígenas, los movimientos indígenas, los levantamientos, etcétera, el bandolerismo, etcétera. Ya conocemos la historia del magisterio, historia de los obreros, del proletariado, historia de los campesinos, conocemos la historia de los estudiantes,
justamente a partir de la década del 60, 70, ¿no?, asistimos al boom de las ciencias sociales. Hay un interés. Entonces, más o menos, ese es un pequeño resumen sobre cómo es que hoy día ya conocemos gran parte de la historia de los afro en este caso, ¿no? Y en esta parte yo ahí menciono al bocadillo, van a encontrar algunos nombres que son los estudiosos de la esclavitud, ¿no? Para la parte inca, ¿no?, menciono ahí a Emilio Choy, justamente, Emilio Choy, a Luis Guillermo Lumbreras, quien no ha leído los libros del gran arqueólogo peruano fallecido hace unos meses, ¿no?, Luis Guillermo Lumbreras. Ellos comienzan a interpretar la historia con métodos de materialismo histórico y materialismo dialéctico. Es interesante el materialismo del marxismo como un método de estudio. Es un método que sirve para abordar, encarar y explicar en forma objetiva los hechos históricos. Así que no tengan miedo cuando escuchen ustedes hablar sobre el método del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, ¿no? Y luego, ya como decía, actualmente muchos científicos sociales de extracción popular estudian ampliamente los diversos aspectos de las clases oprimidas, o sea, el pueblo, de la masa. Ya las distintas minorías étnicas ya tienen historia, antes no la tenían, ¿no? Eso es importante rescatar. Luego, la esclavitud es un sistema, es un modo de producción que según Stalin, ¿no?, le sucede a el modo de producción del llamado comunismo primitivo. ¿Ya? Pero, según Marx, él dice que el esclavismo es un modo de producción que surge después de un modo llamado de producción asiática. Hay un modo de producción asiático poco estudiado, poco analizado, ¿no?, y que muchos señalan que, como Valdemar Espinosa, Manuel Burga, que señalan que la sociedad inca fue una sociedad que correspondió al modo de producción asiático, porque las mismas características socioeconómicas y políticas tuvo las sociedades de Asia y la sociedad, en este caso, la sociedad andina, la sociedad peruana. Entonces, por eso muchos catalogan a la sociedad inca como una sociedad que corresponde al modo de producción asiática. Y luego, un poco para entender lo que es un esclavo. ¿A quién se denomina esclavo? Según los economistas, es un trabajador cuyo tiempo socialmente necesario y su tiempo socialmente complementario es absorbido, es apropiado por el dueño del esclavo, por el amo, por el patrón, por el propietario. O sea, el 100% de la producción del esclavo es absorbido, apropiado por el patrón. Luego el patrón o el amo le da, mediante la alimentación, mediante la propina, etcétera, le da una parte de lo que el esclavo ha producido. Y lógicamente no tiene derecho a nada, ni derecho a la vida, por eso que lo pueden vender, lo pueden matar, etcétera, sin ningún derecho. Ese es un esclavo en el verdadero sistema y que se reproduce para que siga manteniendo, dominando los señores esclavistas, o sea, los patrones, ¿no? Así se entiende más o menos lo que es un esclavo. Luego, la esclavitud es antigua en el mundo. Ya algo que sabemos, ¿no?, de Grecia, Roma, antes y después de Cristo, eran sociedades esclavistas. Egipto, sociedades esclavistas. O sea, el Estado vivía de la explotación del esclavo. Porque en un determinado periodo histórico, nosotros encontramos varias evidencias de
distintas relaciones de producción. En el mundo actual, en el Perú, encontramos relaciones esclavistas, mínimas, pero existen. Lo encontramos, por ejemplo, en los lavaderos de los ríos de la selva, de Madre de Dios. Existen algunos trabajadores que son esclavos, pero una porción mínima. Hay relaciones actuales que corresponden al modo de producción del comunismo primitivo, donde las comunidades nativas de la Amazonía, que no conocen la agricultura incluso, están en el comunismo primitivo en la fase pre-agrícola o barbarie, están en la fase del salvajismo. Esa fase, su fase, hay que entenderla. Hay sociedades entonces que no viven, actualmente no viven, la segunda fase del comunismo primitivo, que es la barbarie. O sea, no ha llegado la civilización, con la escritura, con la aparición del Estado, con la clase social, etc. No, todavía no. Pero también encontramos sectores sociales que corresponden al modo de producción feudal, una especie de siervo, una especie de yanacona. Encontramos yanacona, muchas personas que viven en Lima, que viven en las grandes capitales, las grandes ciudades, que son de la sierra, tienen su propiedad ya, tienen su pequeña parcela, 4 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, etcétera, o fanegadas de tierra, tienen, pero están viviendo acá en Lima porque son profesionales, se han venido a vivir a Lima y su tierra la han dejado allá arrendada o alquilada y reciben anualmente un pago, una renta por el uso de la tierra. De repente lo recibe en productos. Produjo en mi tierra, el arrendatario produjo, ¿cuánto? 1000 kilos de papa. Pues si soy compañero, soy socio, entonces me da anualmente pues la mitad. Cuando es yanacona no recibe un porcentaje, que puede ser el 40% de la producción total. Entonces, actualmente existen relaciones feudales que no la vemos muy bien, y muchas personas viven de lo que reciben del alquiler de sus tierras. No viven tanto de su profesión, sino viven del alquiler de su tierra. Esa es una relación feudal, una relación de servidumbre, una relación de explotación. Pero también encontramos actualmente pues grandes cantidades de obreros en la fábrica, en la ciudad, el proletariado. Entonces ese sí vive, no tiene una parcela de tierra, está desposeído de su principal medio de producción, la tierra. Entonces ese sí vive de su fuerza de trabajo, vive del alquiler, de trabajar de 7 de la mañana hasta la 1, hasta las 8 de la noche, etc., por un salario. Entonces, en este mundo actual, en este Perú moderno, entre comillas, existen diversas relaciones sociales, pero la sociedad se caracteriza por la relación social que domina. Es decir, ¿cuál es la relación social que permite al Estado vivir, sostiene al Estado? Es de repente lo cuantitativo, entra a callar ahí. Si son 33 millones de habitantes, digamos, si son proletarios unos 5 millones, entonces eso produce, ¿no?, mercancía, y lo que genera los impuestos, etcétera, sirve para que el Estado viva, se sostiene de ello. Entonces eso caracteriza a la sociedad. Por eso muchos decimos, la sociedad peruana actual es una sociedad capitalista, dependiente, etcétera, ¿no? Entonces, las relaciones sociales es muy importante analizar, no simplemente poner un cliché y decir el Perú es capitalista desde fines del siglo XIX o comienzo del XX, cuando se expande la industria, cuando hay proletarios. Eso es importante. Entonces, en la sociedad inca hubo esclavitud. Aquí en el Perú hubo esclavitud. Ustedes han tenido clases, no han escuchado hablar de la estructura social, entonces ahí van a encontrar clases dominantes y clases dominadas. Entre las clases dominadas, que nos interesa, ahí encontramos integrantes de la comunidad, o sea, el llamado Jaquimruna,
la familia indígena del Purex, ¿no? Que son la mayoría, digamos el 90 y tanto por ciento de la población indígena. Encontramos mitimaes, una porción, encontramos llanas o yanaconas, encontramos haya y encontramos piñas, según los estudios de Valdemar Espinosa, uno de los mejores estudiosos de la sociedad inca. Entonces, a través de los estudios de Valdemar y otros estudiosos, ¿no? Hoy sabemos que lo que más se asemeja a un esclavo son las hayas y son los piñas. Hayas y piñas, ¿no? Que el Estado, que servían al Estado, ¿no? Y ellos podían hacer lo que querían con estas dos minorías. Hayas, las mujeres, ¿no? Los piñas, hombres y mujeres, pero que servían al Estado. Y esto, a la llegada de los españoles, estaba en desarrollo, estaba digamos, en vivencia, ¿no? Estas hayas y estas piñas y todos los sectores, mitimaes, llanas, no eran más allá del 4%, no eran más allá de una población total más o menos estimada promedio de 10 millones. Algunos dicen, bueno, 14 millones, otros 6 millones, 9 millones, etc. Pongamos un promedio de 10 millones de habitantes, ¿no? El 4%, unos 20.000 o 25.000, eran, digamos, esclavos. Entonces, lo cuantitativo aquí no puede determinar, no puede decir que la sociedad inca fue una sociedad esclavista, porque el Estado no vivía del trabajo de llanas y piñas, ni de mitimaes, sino mayormente vivía de lo que generaba la comunidad, el comunitario, el tributario, el que cumplía la mita, el que cumplía el aire, el que cumplía otro tipo de trabajo, minta, aire. De eso vivía el Estado. Y el Estado, un Estado protector, ¿no? Entre comillas, ¿no? Protegía, vale la redundancia, a esta población comunitaria. Por eso, Mariátegui muy claro nos dice que la sociedad inca no vivió el problema de Malthus. No vivió el problema de Malthus. Es decir, había productos que había que comer, no se pasaba hambruna, porque una serie de mecanismos permitía, ¿no? A través de los depósitos, las colcas, ¿no? Tener ahí los productos en caso de sequía, en caso de inundación, en caso de crisis. La población no, por eso la población aumentaba y no había control de la natalidad. El Estado no decía, no, que ya no nazcan más niños, no, porque no hay que comer. No, al contrario, alentaba la tasa de natalidad. ¿Cómo así? Mediante la obligación de que hombres y mujeres en una determinada limitado periodo, ¿no? Contraían matrimonio, a veces sin conocerse. ¿No? Los antropólogos conocen muy bien la forma de matrimonio que existía en esos tiempos, ¿no? Entonces, por eso la población en la época crecía, aumentaba. Entonces, esta población, para Emilio Choi, para Lumbreras, ¿no? Era un esclavismo incipiente. Recién nacían con posibilidades de crecer con el tiempo, pero, como le dije anteriormente, ¿no? Este fenómeno socioeconómico, ¿no? Es interrumpido, es escindido, es escindido por la conquista e invasión española en el año 32. Y luego tenemos pues en el Perú colonial, ¿no? Con la llegada de los españoles, aquí asistimos ya a una esclavitud, pero los esclavos no son los piñas, no son las hachas, no hubo una continuidad de esas evidencias sociales esclavas, ¿no? En el Perú colonial. Los esclavos fueron importados, fueron los traídos de las costas occidentales de África, sobre todo por los portugueses. Entonces, como muchos dicen, la esclavitud en el Perú no es producto
producto del desarrollo natural de la sociedad peruana. No es producto del desarrollo natural de la sociedad peruana. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque las algas, las piñas, los considerados como esclavos en el Perú incaico, no siguieron siendo esclavos en el Perú colonial. Hay una esclavitud importada, impuesta. Pero esta esclavitud es un modo de producción superado en Europa. En Europa la esclavitud se dio antes de Cristo y después de Cristo, antes de nuestra era y después de nuestra era. Roma cae en el siglo XV, no me equivoco, en 476, después de nuestra era, cae el esclavismo y comienza un desarrollo de un fenómeno de vasallaje, servilismo y feudalismo, porque cada modo de producción, según Choice, se incubaba en el modo de producción anterior y aparece incubado dentro. No podemos decir en este año surge el siervo, en este año surge el esclavo. No, es una cuestión social que tiene un momento de aparición, de emergencia, cuando no se ve muy bien el fenómeno, pero luego va tomando cuerpo, decía Choi, muy bien explicaba Choi, en forma de espiral, un puntito y luego se va desarrollando de forma espiral hasta que ya lo vemos, ¿no? Ya formado. Cuando está formado ya podemos ver las características de ese fenómeno, pero cuando está en una situación de tránsito, digamos al amanecer, no podemos decir que es el día ni que es la noche. Son los periodos llamados de tránsito o simplemente los problemas, los fenómenos de semis. Esos conceptos de semi-proletariado, semi-esclavo, semisiervo, etc. son conceptos que han creado los sociólogos, los antropólogos, para explicar los momentos en que uno no ve al fenómeno en toda su dimensión. Es como el niño, el feto, cómo se va formando, va tomando ciertas características, ciertos órganos van saliendo, etc. Y al final, cuando nace, allí podemos hablar del ser humano recién. Hay un momento de embrionaje, el embrión. Entonces, en las ciencias sociales también pasa igual. El obrero, no podemos decir, en el Perú apareció en 1900, 1901. No, ya se venía gestando, había ya gestándose en fines del siglo XIX. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y en el Perú colonial, ya vamos a ver que es Portugal, las rutas comerciales, primero la ruta de África a través del Atlántico a Portobelo y Cartagena, al norte de Colombia, casi en América Central, habían traficantes portugueses que dominan el tráfico de esclavos desde 1450 más o menos, ¿sí? 1450, siglo XV, ya los portugueses habían comenzado a costear el África occidental, porque ustedes saben que se había interrumpido el comercio por la toma de Constantinopla. O sea, se cierra esa ruta, entonces hay que buscar nueva ruta para ir a la India, bordeando el continente africano, con las costas occidentales del África, o sea, el mar Atlántico. Son los portugueses los que adelantan a España. ¿Por qué? Porque España, ustedes saben muy bien, que estuvo dominada por los moros, por los árabes, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. O sea, los reyes, los últimos, los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, estaban empeñados justamente en la expulsión de los árabes, entre 1470, 80, hasta que lo expulsan en 1492, lo expulsan en enero de 92. Por eso es que cuando Colón andaba con su proyecto para realizar un viaje por el occidente y llegar a la India, España, los reyes españoles no le prestan apoyo. No le prestan apoyo porque estaban empeñados, estaban en guerra con los moros, con los árabes, para
usarlo. Ese famoso fenómeno que se llama la reconquista española. Entonces, ¿cuándo se libera España de los moros? Recién en enero del año 92, cuando ya Colón estaba pidiendo pues ayuda, apoyo financiero, ¿no?, en Portugal, en Italia, etcétera, había ido a España y España le había negado. Cuando los portugueses habían avanzado muchísimo, porque los portugueses tenían el aval del papado. Portugal consigue varias bulas papales, bulas que le ordenan que realicen viajes por las costas occidentales del norte del África. Desde 1451, 1480 y tantos, Portugal consigue varias bulas. Y luego, ya Colón, cuando realiza su segundo viaje, no vuelve, y eso genera un problema con Portugal, con Italia, con Francia, con Inglaterra, ¿no? Y consigue varias bulas papales, como 4 bulas papales consigue también España, ¿no?, que le da autorización para que por las Islas Azores al sur, etcétera, ¿no?, naveguen, y eso va a ser su prioridad. Pero eso genera un problema tremendo, y ahí justamente entra a tallar Portugal, se queja, reclama, porque tenía varias bulas papales de la segunda mitad del siglo XV, y luego van a la disputa ya de frente, ya no que el Papa de Limas, sino que Portugal y España, y firman el famoso Tratado de Tordesillas, donde se divide por primera vez el mundo. Hasta aquí es de Portugal, 370 leguas hacia el occidente, y de 300 leguas para el oeste, occidente es para España. Por eso Portugal es el que va a dominar el tráfico de esclavos, ¿no?, en las costas occidentales, va avanzando hacia el sur, hasta llegar, ¿no?, a la isla de la Nueva Esperanza, al sur del continente africano. Entonces, monopoliza el tráfico de esclavos Portugal, introduce esclavos a España, introduce esclavos a América. Más o menos hay una estadística sobre los esclavos. Macera, uno de los grandes estudiosos de la esclavitud y del origen de las haciendas, el problema del indio, etc., ¿no?, él nos da una estadística. Él nos dice que en el siglo XVI, fines del siglo XVI, en el Perú ya habían 10.000 esclavos. En el siglo XVII, 20.000. En el siglo XVIII, 40.336. Estoy hablando de 1792, según el censo de 1792 realizado por el rey Gil de Taboada y Lemus. Y luego en el siglo XIX, en el momento de la independencia, en 1821, no, había un promedio de 41.223 esclavos, que estaban distribuidos en intendencia, y las intendencias pues eran 7, ¿no?, Lima, Trujillo, Arequipa, Tarma, ¿no?, Huancavelica, Huamanga y Cusco, ¿no? La mayor cantidad de esclavos estuvieron en la intendencia de Lima. Pero la intendencia de Lima abarcaba desde el norte, desde Anca, del Santa, hasta Nazca. Era la intendencia. En ese territorio, en esa jurisdicción territorial, había más de 29.000 esclavos, 29.766 esclavos. Y las distintas haciendas, porque en ese territorio estaban las haciendas más, digamos, más modernas de la época. Las más modernas eran las que tenían mayor cantidad de esclavos, mayores maquinarias, mayor cantidad de ganado, etc. Lo que producía no solamente para un mercado local, sino para un mercado regional e interregional. Producían azúcar, producían vinos y aguardientes, producían frutales, ¿no?, para el mercado de Chile, por ejemplo, Tucumán, para el interior del país, para la sierra de Huancavelica y Ayacucho. Esos eran los mercados, para el mercado de Lima, lógicamente.
para ellos producir. Entonces, Lima, la intendencia, es la que concentra la mayor cantidad. Trujillo, seguido por Trujillo, 4.700 y tanto, Arequipa, ¿no?, por 5.200, ¿no? En la costa estaba la mayor cantidad de esclavos. Pero habría que explicar el por qué los esclavos se quedan en la costa. Algunos dicen, no, en el loma popular se dice que gallinoso no canta en cuna. ¿Cierto? ¿Quién ha escuchado eso? Ya por el clima, por el frío, etc. Pero no es eso, no es el clima, no es la geografía la que hace que el esclavo no se asiente en los centros mineros, sino vayamos más al norte, Ecuador, Colombia, donde las minas de esos países eran trabajadas por negros, por esclavos, por afro. ¿Por qué? Porque no había población indígena. Y acá en el Perú, si hubo realmente una despoblación, una hecatombe indígena, sin embargo, quedó una parte de la población indígena que garantizó el trabajo de las minas. Por eso el esclavo no fue llevado por sus patrones a las alturas, porque tenía que adaptarse pues al frío, al clima, etcétera, las costumbres. Y lo que pasa es que, según los demógrafos históricos, la población andina, la población nativa, costeña, decayó más rápido en mayor porcentaje que la población andina. Está probado. Toda la costa quedó prácticamente abandonada, las tierras de cultivo quedó abandonada porque no había indígenas que trabajaran. No había, o los que había estaban en sus pequeñas parcelas, en sus comunidades. En la sierra, ¿no?, quedó una gran parte indígena que, como decía, garantizó el trabajo de las minas. Por eso las minas de Zamora, en Ecuador, las minas del Chocó, de Antioquia, en Colombia, fueron trabajadas por esclavos. Allí no se cumplió eso que Gallazo no cante en cuna. Entonces, lo que pasa es que a veces tomamos las ideas muy ligeramente, pero los especialistas, los esclavistas, como le llaman, los estudiosos de la esclavitud, ellos sí han investigado y llegan pues a esa conclusión, ¿no? Entonces tenemos acá que 3 intendencias, Lima, Trujillo, Arequipa, ¿no? Prácticamente hay, bueno, hay cerca de 39.000 esclavos. Y en Tarma, Huancavelica, Huamaco hay escasamente 236, 41, 30 y 280. Una mínima cantidad fueron a la sierra. Y luego, como Ica, Chincha, Cañete eran parte de la intendencia de Lima, entonces más o menos tenemos que en Lima, en el cercado de Lima, digamos la zona urbana, ¿no?, habían más de 17.000 esclavos. En Ica, 4.004 esclavos. En Ica, pero Ica, el partido de Ica comprendía Palpa, Nazca, Ica mismo y Pisco. En esos 4 valles había un poco más de 4.000 esclavos. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque cuando hablamos de la independencia vamos a encontrar datos, ¿no?, que nos habla de Miller o otros jefes libertadores. Nos habla que cuando llegó San Martín a Pisco, cuando desembarcó en el año 20 de septiembre, se le acercaron como 3.000 esclavos. 3.000 esclavos, eso no es cierto, porque Miller no tuvo la oportunidad, no tuvo el tiempo de contabilizar los esclavos. ¿Cómo sabe uno cuántos esclavos hubo en una hacienda? Solamente se sabe eso cuando uno revisa una tasación de la hacienda. Cuando se quiere vender, uno tasa la hacienda, lo valoriza. O cuando el dueño deja un testamento. El testamento va a decir: yo dejo tanto de tierra, tanta canegada, dejo tanto esclavo, tanto ganado, dejo tanto, y esto cuesta tanto y tanto. Ahí vamos a ver casi en un
100% la red histórica. Pero aquí lo tomamos pues a la ligera, un informe de San Martín. San Martín no estuvo en las haciendas, San Martín no estuvo en Ica, pero hay muchos difusores de la historia de nuestra región que fácilmente difunden esta idea, lo toman como cierto. Eso no es cierto porque esto es un documento de primera mano y allí está el número de que en Ica hubo 4.004 esclavos, pero repartidos en estos valles, y en estos valles hubo haciendas que dedicaban a la caña de azúcar, a la producción de azúcar, y haciendas minaderas. Entonces, lógicamente ahí trabajaban esclavos, y los esclavos en esas haciendas que producían vino y aguardiente, allí sí pisaban la uva, porque era trabajador de la hacienda. Casi el 90 y tanto % de trabajadores en una hacienda eran esclavos, no eran indígenas. Entonces allí sí hay que hacer pues una remembranza de la pisa de la uva con afros. Pero aquí en Chincha no fue, en Chincha no hubo haciendas que producían vinos y aguardiente, no hubo. Y si hubo, fue en un momento muy efímero la hacienda de San Antonio de Larán hacia 1915, un italiano Brignole, que llegó a tener en la Vendala, quiso ahí desarrollar la actividad de vino y aguardiente. Pero en las haciendas, San José, San Enrique, allí ¿qué se cultivaba? Azúcar, primero azúcar, y después algodón, menestra, etcétera, frutales, pero no vino, pues. Por lo tanto, el afro, el esclavo de Chincha, de la hacienda, no fueron los que pisaron la uva. Ni las vendimias, ni la cosecha de la uva la realizaban ellos, porque los vinos, las uvas y los vinos y aguardientes, ¿dónde se hacían? ¿Dónde se elaboraban? En el anexo, en los anexos de Chincha Alta. ¿Cuáles son esos anexos? Condolillo, Acequia Grande, arriba, Senda Grande abajo, Sunampe, Ñoco arriba, Ñoco abajo, San Pedro, Los Sopranos, Los Sopranos. Allí en esas pequeñas parcelas, los nativos, los chinchanos, Atunca, Pacha, Tazaico, Lévano, Napa, Chumbialca, ellos cultivaban vino y producían los vinos y aguardientes. Ellos pisaban, ellos cosechaban. Entonces, cuando vemos acá una fiesta de la vendimia, pues con el respeto que se merecen nuestros afros, vemos ahí pues un ícono de un afro, y no es así, pues, no es así. Se está malversando, me parece que es comercial. Dejemos que de acá en Sunampe hagan pues la pisa de la uva, hagan la vendimia, que festejen bien. Aquí en Chincha mismo, antes, claro, alrededor de nuestra plaza de armas, había pues fábricas con bodegas de vinos y aguardiente, y detrás del Pardito, ahí una bodega de la familia Lévano, del profesor Juno Lévano, su papá, y su hermano, otro Lévano, había bodegas ahí más allá, de Genaro Tazaico, más allá de otro Tazaico, otro hermano, etc. Entonces, eso es que hay que entenderlo. Los chinchanos, los nativos, los aborígenes, como querramos llamarlo, ellos son los que cultivaban las uvas y ellos son los que producían los vinos y aguardiente. Entonces le decía pues que hay que tener mucho cuidado, no tomar las ideas o la información así nomás, hay que analizar la fuente. Entonces no puede ser que solamente pico haya 3.000 y que esos 3.000 inmediatamente se adhirieron al Ejército Libertador. No es así. No es así, porque de esos 3.000, siempre había 3.000, había que ver niños, hombres y mujeres, niños, adolescentes, ¿no? Adultos y ancianos.
Entonces, más o menos la proporción o el porcentaje de esclavos hombres en edad laboral, digamos, en economía se llama población activa, ¿no? Del total, por lo menos un 30 o 40% eran adultos, ellos los que trabajaban. Digamos, de los 3.000, ¿cuántos estaban listos para trabajar? De 18 años a 50 años, pocos, y los niños y las mujeres pues no estaban a San Martín entre esos 3.000, porque era una rémora pues, tener en una guerra, tener a niños, tener a mujeres, ¿cierto? Una ya las adultas, por supuesto, que participaron, ¿no? en esta acción, pero eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, hay que revisar, pues eso, ¿no? En Chincha, que pertenecía a Cañete, al partido de Cañete, había 3.363 esclavos, entre Chincha y Cañete. En Chincha, ¿cuántas haciendas, digamos, importantes había? Las haciendas más importantes aquí en Chincha fueron San José, San Reques, Alto Larán y Hoja Redonda, en menores esclavos. Luego venían otras haciendas menores que tenían pues 5 esclavos, 10 esclavos. Acá no, acá se habla de 200 esclavos, 300 esclavos, 400 esclavos, etc. ¿Ya? Entonces, en Cañete, entre Cañete y Chincha, había 3.363 esclavos. Si tomamos en cuenta las haciendas que había en Cañete, que eran también importantes, Santa Bárbara, Casablanca, Unano, etc., ¿no? Vamos a ver que cada hacienda por lo menos tenía un promedio de 150, 200 esclavos, no más. Pero a veces uno encuentra en la información que había haciendas que tenían hasta 1.500 esclavos, 900 esclavos. Eso no es cierto, porque algunos viajeros de la independencia, el que escribe Peregrinaciones en una paria, Flor Artata, en Lima, habla de que una hacienda por Miraflores hacia Barranco tenía como 1.500 esclavos. No es así. No. Una viajera que pasó por ahí y dio esa cantidad. Y muchos siguen esa idea, sí, la repiten. Entonces, eso es lo que podemos decir. Luego, en la ruta de Portobelo y Cartagena hacia el Perú, hacia el Callao, allí hay otros traficantes. No, pero antes, en el siglo XVIII, Inglaterra comienza a dominar el tráfico de esclavos, pero a través de la ruta hacia el sur del Atlántico, o sea, por Cabo de Hornos, por Valparaíso y el Callao. ¿No? Eso genera una competencia, una discusión entre los comerciantes peruanos afincados en el Callao, los del Tribunal de Consulado, y los comerciantes chilenos que para obtener o comprar una mercancía europea tenían que venir a Callao. Tenían que venir, porque Callao era el puerto principal, donde se depositaba, donde llegaba, se desembarcaba toda la mercancía europea. Entonces un chileno comerciante que quería comprar telas de Europa tenía que venir al Callao. Y eso nunca le gustó a los chilenos. Por eso muchos dicen que desde el siglo XVIII y antes del siglo XVIII ya había una idea de Chile, ¿no?, contra Perú. Ahí están algunas ideas y creo que en gran parte tiene razón. Había un lío, no podían verse comerciantes chilenos con comerciantes peruanos. Pero después que se rompe ese monopolio comercial, ya directamente van a entrar a América del Sur, sobre todo, por distintos puertos van a entrar mercancías. Eso va a debilitar a los comerciantes peruanos. Luego, en la segunda ruta, desde la ruta hacia el Pacífico, usando Panamá, ¿no?, y allí hubo otros comerciantes, ya no fueron los portugueses,
no fueron los comerciantes que dominaban la ruta del Atlántico, fueron otros comerciantes que dominaron la ruta del Pacífico, que llegaban a Piura a veces y al Callao. Entonces, allí vamos a encontrar a muchos funcionarios, comerciantes, vamos a encontrar incluso algunas órdenes religiosas, vamos a encontrar los jesuitas, un tal Sandoval, porque los jesuitas que tuvieron grandes propiedades en el Perú hasta su expulsión en 1767, ¿no? ¿Cuántas haciendas tuvieron los jesuitas? Tuvieron cerca de 100 haciendas y bien equipadas, con un gran número de esclavos. ¿Cuántos esclavos tuvieron los jesuitas en sus propiedades, sobre todo en la costa? Más de 5.000 esclavos. O sea, los jesuitas explotaron esclavos. Las órdenes religiosas, otras en menor escala. Pero como fueron expulsados, esos 5.000 esclavos pasaron pues, a propiedad del que compró la hacienda. Compró la hacienda. En este caso, la hacienda de San Reyes pertenecieron a los jesuitas, pero no la hacienda de Arán. La hacienda de Arán nunca perteneció a los jesuitas. Y por ahí he escuchado que la hacienda de Arán fue de los jesuitas. Es un error garrafal. Nunca los jesuitas fueron dueños de la Arán, sino de San José y de San Reyes, que llegaron a tener más de 300 esclavos. Fueron expulsados en el año 67, ¿no? Y pasó a manos de la familia del Carrillo de Albornoz, conde de Montemar, y después conde de Monteblanco, que se casó con una también terrateniente que tenía ese título de nobleza. Sus hijos serán conde de Montemar y Monteblanco. Después, entonces, decía que los jesuitas se inmiscuyeron en el tráfico de esclavos y las órdenes religiosas fueron propietarios de esclavos. Cuando se da la ley de manumisión de esclavos en el año 54, cuando Castilla no era presidente, no estaba en el momento de la revolución del 54, y da la libertad de esclavos por la ley de manumisión. Allí uno puede ver, hay un listado de propietarios, de personas que fueron dueños de esclavos. Por ejemplo, de la hacienda de Arán, si no me equivoco, ¿cuántos esclavos tenía Arán? 280 y tantos, si no me equivoco. Y recibió cerca de 85.000 pesos, porque el Estado le paga. El Estado es el que paga la libertad del esclavo. Eso se llama ley de manumisión, ¿no? Y ley de manumisión hubo durante el periodo de la independencia. San Martín liberaron unos esclavos, pero le pagó al dueño del esclavo. Le pagó 100 pesos por cada esclavo de cualquier edad y de cualquier sexo, le pagó. Eso no se habla. San Martín le pagó, y le pagó por presión de los dueños, sabiendo que en el periodo del proceso de la independencia, la lucha de la independencia, hubo crisis, no había ingresos, los ingresos bajan enormemente. Sin embargo, San Martín le paga a estos dueños para que den libertad. No son muchos, pero le pagan. O sea, ahí ya hay manumisión. Y luego ya en el 54, Alfonso Quirós, un historiador fallecido, joven, que ha producido mucho históricamente, él nos habla de que muchísimos funcionarios, militares, conventos, recibieron dinero del Estado en vales primero, porque no fue al contado sino al crédito, con vales que podían cobrarse hasta el año 62.
1862, pero con intereses del 100% anual. No me pagas al contado ahorita, pero me das un pago por 100 soles, pero esos 100 soles ganan interés anual de 6%. Cuando acumulativo, cuando me pagues en el año 60-62, voy a recibir no los 100 soles, sino el interés acumulado. Entonces, hay un listado de personas que reciben, está del ARAN y de la Casa de Cambio de Reynoso también, está el número de esclavos que tenía en ese momento y la cantidad de dinero que recibió. Ese dinero lo van a invertir, sobre todo los hacendados, en modernizar, tecnificar el centro productivo, porque el azúcar era un producto muy requerido en el mercado mundial, gozaba de buenos precios. La mayoría de hacendados querían cultivar azúcar o producir azúcar para venderlo en el mercado mundial, dado que el mercado de las Antillas, que abastecía el mercado europeo, y el sur de Estados Unidos, lo que va azúcar, estaban en guerra de secesión, las guerras internas, ¿no? Los años 60, 70. Eso es una posibilidad que favorece a los hacendados peruanos, ¿no?, para que cultiven o produzcan azúcar y venderlo al mercado. Y eso lo hacen con el dinero que reciben de este pago por manutención. Y otros, ¿no?, otro dinero que reciben por la ley de consolidación, que tiene que ver con la deuda interna y externa, ¿ya?, por distintos mecanismos. Ustedes saben que los señores del Perú reciben en la década del 40, en la época de Guano, reciben dinero por el mismo tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos continúa después de la independencia. Aquí sabemos que en 1816 entró la última oleada de esclavos y ahí no entraron más hasta los años 30, porque los hacendados presionaban al gobierno para que nuevamente no autoricen la entrada de esclavos, pero ya no directamente del África, sino de aquí del norte, de Colombia, de Ecuador, etc. Y entraron esclavos. O sea, hay una constitución conservadora del año 39 que justamente autoriza la entrada de esclavos. Y uno de los grandes traficantes de esclavos es el gran Domingo Elías, poderoso, comerciante, político, terrateniente, etcétera, esclavista, importador, traficante de chinos, traficante de esclavos. Y en contratos hay más de 200 esclavos, no, él compró y vendió acá en los años 47 y 48. Está en el testamento de Elías. Elías en el testamento, como le decía, es muy importante un testamento. Y uno dice ahí la verdad casi al 100%. Entonces ahí se habla que Elías era un traficante de esclavos. Fue un traficante de chinos contratado por el gobierno de Castilla para que introduzca chinos, pagándole al Estado 30 pesos por cada chino. Hubo varios años, después habrán otros traficantes de chinos, etc. Ya eso es otra temática. Pero Elías, pues, se enriquece mucho, ¿no?, a diversos mecanismos, y como dicen muchos estudiosos, como el Ángel Bonilla, por ejemplo, dice que la burguesía peruana, justamente se gesta en el periodo de Guano de Silla, a partir de los años 40 hasta los años 70 y tantos, ¿no?, que es el apogeo del Guano de la Silla. Esta temática es bien extensa, ¿no? En la universidad estas ideas, por lo menos por algunos de la Facultad de Educación, los futuros profesores ya conocían esto y leían toda la bibliografía especializada. Es un periodo bien largo, porque hay una sugerencia de los estudiosos extranjeros, sobre todo franceses como Guillermo Romano. Él decía que cuando uno aborda un tema histórico, hay que abarcarlo desde que nace, desde que aparece, hasta que finaliza, que termina. En este caso, estudiar la esclavitud significa estudiarlo desde que llegaron los esclavos del siglo XVI hasta que se esfuma
¿no? Este fenómeno, ¿no? Con la manumisión de esclavos hasta el año 54. Y en este largo periodo hay muchos otros aspectos: saber el precio de los esclavos, cuánto costaba en Portobelo, cuánto costaba en el Callao, cuánto costaba en una hacienda, etc., ¿no? Eso es importante, interesante, pero, como digo, no hay mayores estudios. No veo, yo conozco muchos jóvenes historiadores. Gracias. Un aplauso para el profesor.